La deuda estadounidense, la exorbitante suma de 31.4 billones de dólares hizo que el Senado aprobara nuevamente aumentar el techo de la deuda del país. El gobierno estadounidense va a quebrar por culpa del dólar. Esto podría traer una guerra civil en el país. Las deudas empobrecen las economías y Estados Unidos se ha convertido en el país con la deuda externa más grande. Para que pongamos un ejemplo, si sumamos la deuda externa de todos los países del mundo y por el otro lado tenemos las de Estados Unidos, aún así su deuda externa seguiría siendo superior a la que tienen todos los países en conjunto. China y México le compran la economía al gobierno de los Estados Unidos con préstamos millonarios. Y aunque ya China lleva un paso al frente, hoy México se ha convertido en el mayor prestamista de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no ha quebrado todavía si se siguen imprimiendo dólares? Te voy a contar de dónde Estados Unidos está sacando recursos y si pensabas que quitándole el petróleo y los recursos naturales a países como Venezuela, no estás muy lejos de la realidad. Y además, la emigración desde Estados Unidos a México, pero ¿por qué tantos estadounidenses se están yendo a vivir a México? Atentos porque los resultados te van a sorprender. Estados Unidos va a quebrar por culpa del dólar, la moneda que le dio riqueza al país, que convirtió al mundo en un esclavo de monedas fiduciarias, ya que todos los países del mundo para hacer comercio con otras naciones debían utilizar el dólar estadounidense porque era una obligación de las Naciones Unidas. Pero ahora el dólar ha perdido parte de ese valor intrínseco y se ha convertido en un papel fiduciario que ya no es atractivo por los inversionistas. ¿Cuál fue el error que cometió Estados Unidos con los dólares? Hace medio siglo el dólar estadounidense era fuerte y poderoso. Todo el mundo quería tener dólares porque estaban respaldados por las mayores reservas de oro del mundo que poseía Estados Unidos, pero se decidió terminar con la vinculación de los dólares y el oro, y desde ese momento el oro no tenía nada que ver con los dólares. Y en ese momento Estados Unidos tomó la irónica decisión de comenzar a imprimir dinero para enviarle a los gobiernos europeos que habían quedado devastados luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero el dólar comenzó a derretirse, a perder valor, a dejar de ser atractivo para los inversores, mientras China aún no estaba en el comercio. Estados Unidos lo tenía bloqueado, pero cuando le abrieron las puertas, Estados Unidos vio como única forma para poder seguir subsistiendo como economía, tomarle préstamos a los chinos. China le entregaba dólares de los mismos que recibía cuando vendía sus productos. Pero cuando pasaron unos años, China se dio cuenta que Estados Unidos los estaba estafando porque cuando tenían que devolverle los intereses, lo estaban haciendo con más dólares, pero devaluado. Entonces China le dijo, para. De ahora en adelante me vas a devolver mi dinero, pero yo quiero que sea con tus reservas de oro. Y en ese momento China comenzó a amarrarlo. Le puso una camisa de fuerza que hoy es prácticamente inevitable que el gobierno estadounidense y los dólares no quiebren en unos cuantos años. Para que tengas una idea de la grave crisis económica que vive Estados Unidos, la deuda externa empobrece la economía. Si nos fijamos en apenas 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México se dedicó a pagar toda la deuda externa que tenía el país porque la mayoría del dinero que se recaudaba se iba en pagos de intereses. En apenas 6 años se pagó el total de la deuda externa, mientras que Estados Unidos en 6 años ha triplicado el monto de deuda externa. Son trillones de dólares lo que debe la economía de los Estados Unidos. Y aunque su economía sigue siendo grande, sus deudas siguen siendo aún más grandes. Para poner un ejemplo, imagínate que tienes un empleo donde te ganas $1,000 a la semana, pero resulta que tienes deudas de $1,500. ¿Cómo puedes pagar una deuda que es más grande que los ingresos que está percibiendo? En algún momento vas a tener que tomar más préstamos para poder pagar los intereses de esas deudas. Ese mismo problema es el que tiene Estados Unidos.
China y México le compran la economía a Estados Unidos a base de préstamo. China fue el primer país que comenzó con una política prestataria. Le compraban los bonos corporativos, que por cierto en esta semana la Reserva Federal va a reducir los tipos de interés en 0,25 o 0,50 puntos porcentuales para darle un alivio a los inversores que están redirigiendo todos sus capitales a la economía de México y a la economía de China. Pero para que entendamos, China comenzó a prestarle a Estados Unidos todo el dinero que ellos querían. Pero luego que Estados Unidos comenzó a quedarse sin reservas de oro y los chinos no quieren dólares, pues México ha comenzado a prestarle a los estadounidenses. La pregunta más importante sería, si China dejó de prestarle a Estados Unidos, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? ¿Es que están muy cerca de quebrar? ¿Por qué razón México no utiliza estos recursos para seguir modernizándose, construir carreteras, puentes, infraestructura, incluso modernizar el ejército mexicano, que es muy inferior al ejército estadounidense? México no tiene portaaviones, no tiene submarino, no tienen aviones militares. Sería muy viable que, siendo vecino de los Estados Unidos, tuvieran una marina y un ejército grande y fuerte. Además, esa podría ser una garantía para que México pueda cobrar el dinero de las deudas que hoy le debe Estados Unidos. Es una deuda externa muy grande, casi impagable, y no se han firmado ningunos acuerdos para que Estados Unidos le devuelva tierra en caso de una quiebra financiera y que no puedan devolverle estos activos. ¿Cómo creen ustedes que México va a cobrar ese dinero si ya China se llevó todo el oro de las bóvedas y reservas de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no ha quebrado todavía si tienen tantos problemas financieros? Agárrate de la silla porque esto te va a dejar pensando muchísimo. Estados Unidos sigue generando dinero de tres formas. Primero, imprimiendo dólares, pero esto no se puede hacer eternamente. No se puede imprimir dinero todo el tiempo porque esto le quita valor. En segundo lugar, porque Estados Unidos, cada vez que un país descubre que tiene petróleo, lo invade y le quita parte de esos recursos. Es lo que estamos viendo en Venezuela. Estados Unidos lleva una política de desinformación a nivel internacional en contra del gobierno de Venezuela. Remover este gobierno y poner uno que vaya acorde con sus finanzas, donde ellos puedan controlar el petróleo y todos los recursos y yacimientos que han descubierto en el país. Venezuela, por cierto, es el país con las mayores reservas de petróleo certificada del mundo y las cuartas reservas certificadas de gas natural. Es decir, esta sería una mina de oro, el recurso principal que necesita Estados Unidos para seguir siendo una superpotencia económica. Además, han puesto su mirada en las minas de litio que México tiene en Sonora. Ya le han ofrecido dinero por la compra de todo el estado. Y a pesar de que es un estado desértico, probablemente dentro de unos años se convierta en el pulmón económico de México. Y en tercer lugar, por la influencia militar que ejerce Estados Unidos. Y si a esto le sumamos que muchos de los países de Europa que se endeudaron luego de la Segunda Guerra Mundial, le tomaron esas deudas externas a Estados Unidos y ahora tienen que pagarle intereses. Mientras Estados Unidos está muy endeudado con China y México, los países europeos están muy endeudados con el gobierno estadounidense. El problema, que todos ellos van a quebrar juntos. Emigración desde Estados Unidos a México sigue creciendo. ¿Por qué ahora van más estadounidenses a vivir y trabajar a México que mexicanos hasta los Estados Unidos? Los mexicanos ya no quieren emigrar a los Estados Unidos, ya que Estados Unidos no le ha liberado el requisito de las visas. Pero México, que es una potencia en pleno crecimiento, ya es más rico que Estados Unidos y a Estados Unidos no le conviene que México se convierta más rico que ellos porque así no van a tener la mano de obra barata que México le proporciona para la construcción, que es el principal motor económico de este país. Sin los mexicanos no van a tener casas nuevas, no se construirán edificios y muy probablemente el costo de la vivienda se tripliquen. ¿Por qué? Porque si no hay oferta y la demanda sigue subiendo y no hay trabajadores para poder suplir
toda la demanda de trabajos en la construcción, pues Estados Unidos y sus empresas van a tener serios problemas económicos. Por esa razón, Estados Unidos prefiere que los mexicanos sigan pidiendo visas en los consulados o que se vean obligados a migrar ilegalmente para ellos seguir teniendo la mano de obra de los mexicanos. Pero se le está terminando ese negocio porque ahora es a México a donde se están dirigiendo los emigrantes estadounidenses. Es decir, que pronto será México quien tenga que construir un muro para detener la inmigración de Estados Unidos hasta México. Ahora bien, te pregunto, ¿piensan ustedes que Estados Unidos va a quebrar por culpa del dólar? ¿Serán los dólares lo que harán que la economía fracase? Porque si Estados Unidos utilizara esta moneda de forma inteligente para que haya una tasa cambiaria fluctuante y la moneda tuviera un valor intrínseco real que le diera fortaleza a través del tiempo, como lo hacía antes, cuando los dólares estadounidenses no perdían valor a través del tiempo. Solamente el peso mexicano se ha convertido en la moneda que le gana valor al dólar de los Estados Unidos. Las deudas empobrecen las economías. ¿Cuántos países, donde sea que nos estés viendo en Latinoamérica o en Estados Unidos, tienen deuda externa? ¿Crees tú que sería bueno copiar el modelo de negocio de México y pagar la deuda externa para que no suceda lo mismo que en Estados Unidos? Tener una deuda externa impagable. El caso de Argentina es crítico. Tienen una deuda imposible de pagar que, si no se corrige, llevará el país a ser la primera nación en declararse en una quiebra absoluta. Y esto mismo va a suceder en Estados Unidos. Por eso, ¿te gustaría que tu país comience a pagar la deuda externa? ¿Cuál fue el presidente de tu país que más deuda le dejó a tu nación? Quiero leerlo en los comentarios. China y México le compran la economía a los Estados Unidos y ahora son los dueños del dólar. Pero la Reserva Federal es quien sigue administrando y acuñando la moneda. Dentro de unos cuantos años, México y China podrían comenzar a exigirle territorios porque ya no hay oro para poder cobrar ese dinero prestado. Además, ¿por qué Estados Unidos no ha quebrado todavía? Por lo que hablamos anteriormente. Tienen un ejército poderoso con el cual pueden manipular. Meten sus narices en los países independientes y soberanos como Venezuela para tratar de quitarle sus recursos como el petróleo. Si Estados Unidos se logra apropiar del petróleo venezolano, van a salir de la crisis económica y el dólar se volverá a levantar. Por esa razón hay tanto empeño del gobierno de sacar a Nicolás Maduro. México también debería tener cuidado porque están mirando el estado de Sonora como una posible solución a las deudas y los problemas económicos que tiene Estados Unidos. Si logran apropiarse del litio, van a salir del rollo económico en el que están liados. Emigración desde Estados Unidos a México. ¿Quién diría que para estos tiempos los mexicanos no iban a irse como inmigrantes, sino que los estadounidenses son los que están saltando el muro para irse ilegalmente a México? Ahora mismo se dice que en los últimos 8 meses han llegado 500,000 estadounidenses a vivir al Distrito Federal, la capital de México. Y esos números podrían seguir incrementándose. La mayoría de los estadounidenses, luego que se jubilan por los altos costos de vida, la inflación y los altos impuestos en California, están emigrando a México. Y esto va a traer una gentrificación en el país. Ahora bien, si te parece que esta valiosísima información te es de altísimo valor, compensarnos con un like, suscribirte al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas tus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.